Qué gusto saludarlos hoy y vamos a hacer juntos un breve ejercicio pedagógico. Ojalá este ejercicio pedagógico nos pueda ayudar a resolver esas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro de 8 días, el 13 de marzo? Vamos a tener la primera oportunidad de elecciones de las dos que vamos a tener este año. El domingo 13, dentro de 8 días, vamos a tener las elecciones legislativas. Legislativas son pues las que del Congreso, y vamos a votar por Senado y por Cámara, y les voy a explicar otra tercera parte de esa votación. Esa es la parte del gobierno que rige las leyes de nuestra nación. Entonces, ¿qué significa esto? Para si tú sabes ya dónde vas a votar y si no sabes dónde vas a votar, si te han nombrado como juez de mesa de votación, entonces, y no estás seguro dónde debes estar, hay un enlace donde puedes buscar esa información, tanto la mesa donde vas a votar como tú como juez donde debes estar ubicado, y es www.registraduría.gov.co. ¿Listo? Es muy fácil, registraduría.gov.co. Entonces, si tú eres también, además de ese jurado de mesa, hay unos voluntarios que se llaman testigos electorales, que van en nombre de los diferentes partidos, que esos son testigos, tal como lo dice, ellos son esos veedores ciudadanos para verificar, valga la redundancia, verificar que todo lo que se esté haciendo en la mesa anterior a la preparación de la votación, durante la votación y después con el conteo sea todo legal. Esa persona que se haya ofrecido voluntariamente como testigo, entonces se comunica es con el partido que está representando. Lo tercero es que si tú entiendes cómo funcionan las tarjetas electorales, aquí es donde les quiero explicar porque hay una parte que quizás no conocíamos anteriormente con claridad. Para el Senado, recomendamos que siempre pidan la tarjeta, porque en el pasado hemos oído decir que en la mesa no necesariamente entregan la tarjeta sin que el votante la pida. Entonces, esa tarjeta electoral tú la tienes que pedir. Para el Senado hay dos opciones de votación y eso se refieren como la circunscripción de tu preferencia. ¿Qué es una circunscripción? Tal vez sea una palabra nueva, para mí fue nueva, y eso quiere decir que es una división electoral de un territorio, eso es lo que significa. Entonces, para el Senado, tú puedes pedir una de las dos tarjetas. Hay una que es a nivel nacional y hay una que es a nivel indígena. Pero si pides una, no puedes pedir los dos, es solo una de las dos que te corresponda a ti. El Senado, es ese candidato por el cual votamos en el Senado, es una persona que representa a la nación entera. La segunda tarjeta electoral que hay en este caso para el Congreso se llama la tarjeta electoral de los candidatos de la Cámara. Y en la Cámara hay tres opciones de la circunscripción para territorial, indígena y afrodescendiente. Entonces, ¿qué significa esto? Porque es que la Cámara, los candidatos de la Cámara están representando una región, o sea, un departamento. El Senado es la nación entera y la Cámara es un departamento. Por eso dicen esa tarjeta territorial, que si tú quieres votar así, entonces pedirías esa. Si quieres votar por un candidato indígena, pides esa. O si quieres votar por un candidato afrodescendiente, pides esa tarjeta electoral. Pero solo puedes pedir una y solo puedes votar con una. Si no es así, entonces te anulan el voto y no vale.
La tercera opción es algo que se llama la circunscripción transito, transitoria especial de la paz. Y eso únicamente corresponde, salió de los acuerdos de La Habana y únicamente responde a esos acuerdos que asignaron unas curules para la Cámara. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se marcan estas tarjetas? Y esta es la parte muy importante para tener en cuenta, porque los partidos, algunos se presentan con lista abierta y otras se presentan con lista cerrada. Las que son de lista abierta, hay que marcar dos cosas, porque vas a ver que en esa tarjeta electoral va a aparecer no solo el logo del partido, sino que también va a aparecer el número del candidato. Entonces, en esa tarjeta, vuelvo a decir que tú has pedido de tu preferencia y vas a marcar las dos cosas, tanto el logo del partido como el número del candidato. Si es una lista cerrada, no vas a ver el logo del partido. Únicamente vas a ver el número del candidato y solo vas a marcar, perdón, es al contrario. En la lista cerrada no vas a ver el número del candidato, no van a salir números, solo van a salir los logos. Y asimismo, tú buscas tu logo del partido por el cual tú quieres votar y entonces tú marcas ese logo. Entonces, vuelvo y repito, porque quiero que les quede claro. En la lista abierta va a haber dos cosas para marcar. Va a estar el logo del partido por el cual tu candidato está representando y lo vas a marcar. Y también vas a marcar el número de ese candidato por el cual estás votando. Por eso es tan importante conocer el número del candidato por el cual tú quieres votar. Si la lista es cerrada, entonces solo vas a ver el logo. Y eso es lo único que tú vas a marcar. Eso es muy fácil. ¿Qué va a haber también? Una tercera votación que se va a hacer que no tiene que ver con el Congreso, no tiene que ver con el Senado y la Cámara. Eso se llama una consulta. Y ustedes seguramente de esto han oído hablar mucho, han leído, han visto. Y esta es una consulta interpartidista. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos partidos que se han reunido con un representante de un precandidato. ¿Para qué? ¿Por qué precandidato? Porque es un precandidato para que entre esa coalición de todos esos precandidatos, de todos los partidos que representan, se pueda elegir uno para que sea el candidato que represente esa coalición. ¿Para qué? Para la presidencia de la República, que esas son las segundas elecciones que vamos a tener, pero ya en el mes de mayo, el último domingo de mayo, que es el 29. No voy a leer quiénes son, pero las tres coaliciones son, pues una se llama la coalición de Centro Esperanza, otra se llama Coalición Equipo por Colombia y otra se llama Coalición del Pacto Histórico. Lo importante es que podamos entender, nosotros no tenemos que votar por una de estas coaliciones, o sea, no tenemos que votar por un candidato de esta consulta. Si tú no quieres, no lo tienes que hacer. Y si sí lo quieres hacer, entonces eso es aparte que te entregan esa tarjeta electoral y entonces de todos esos candidatos, cada coalición tiene 5 candidatos de diferentes partidos y tú entonces haces lo mismo y escoges y votas por ese candidato que tú quisieras que fuera uno de los candidatos presidenciales. Ahora, como hay otros candidatos presidenciales que no están en esta consulta, ¿por qué? Porque ellos ya son independientes y ellos es el único candidato que su partido tiene y entonces ellos están también como ya candidatos para el partido. Y de estas 3 coaliciones, esta consulta lo que va a arrojar son 3 candidatos más y vamos a tener, pues por ahora, el total de 9 candidatos para la presidencia para votar en mayo. Vuelvo y digo,
esto no es una obligación tener que votar, pueda que te entreguen la lista, pero tú eres el que decides si quieres votar por esta consulta o si no quieres votar por la consulta, y si no, entonces simplemente no recibes la tarjeta electoral. Bueno, entonces, agrego a esto un breve comentario de lo que es política. Ustedes pensarán, ¿por qué están hablando de política? ¿Por qué están diciendo todo esto? Porque una elección en una nación libre como es Colombia, gracias al Señor por esa bendición, es una responsabilidad como un ciudadano civil que somos, pero también es una responsabilidad como un ciudadano del reino que somos. Si nosotros usamos la palabra política, tristemente tiene una connotación muy negativa, pero la connotación positiva es que política, si lo miramos muy ampliamente de su definición, simplemente significa de cómo se organizan los grupos humanos y cómo ordenamos nuestras vidas y asuntos. Eso es la política, de cómo nos organizamos, de cómo ordenamos nuestra vida y los asuntos de nuestra vida. Eso es lo que en realidad se define como política y de lo que se ocupa la política. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la política nunca debe ser el dominio del Estado de una nación, nunca, sino que la política siempre tiene que tratar con la distribución equitativa, del poder en distintos sitios de la nación. Y la política no es solo tratarse de un grupo pequeño, que esa es quizás la parte negativa que conocemos de la política, un grupo pequeño de políticos que están en conflicto y que no, la política está íntimamente conectada con la comunidad, con las relaciones, con el amor al prójimo. Esa es la parte positiva y esa es la parte que Dios ha diseñado, porque la realidad de la cosmovisión bíblica que tanto hemos estado conociendo en estos últimos años, que está basado en la palabra de Dios, se refiere continuamente no solo a nuestra responsabilidad cívica como ciudadanos de nuestra nación, sino que también se refiere a la responsabilidad espiritual que tenemos como hijos de Dios, con esta heredad de la nación que nos ha dado y hacia establecer el reino de Dios en nuestra nación. Entonces, esta mañana nosotros tenemos la bendición en nuestra congregación de tener dos candidatos que están, uno una Erika Castaño, está allí esta mañana. Ella está como candidata por la Cámara. Y también tenemos a nuestro candidato, el pastor Luis de, que está como candidato para el Senado. En este momento él está en gira, creo que está en Antioquia, y entonces la pastora Claudia, por favor, quisiéramos orar tanto por el pastor Luis Fer como por Erika y poderlos bendecir. Y Padre, damos gracias por el corazón de estas dos personas que han entendido la importancia de servirte a ti, representando tu reino, tanto en la Cámara como en el Senado. Los bendecimos, Señor, los ponemos delante de ti en estas elecciones, Padre. Y también levantamos a todos los otros candidatos de Misión Suramérica que están también para establecer tu reino, tanto en la Cámara como en el Senado de esta nación. Y Padre, dales sabiduría, dales fortaleza, dales tu favor que va delante de ellos abriendo camino, en el nombre de Jesús. Entonces recordemos que vamos a elegir bien. Vamos a elegir bien. ¿Qué quiere decir eso? Según los principios basados en Dios. Que los candidatos por los cuales estemos votando sean personas que sabemos que representan nuestros fundamentos y principios. Que la importancia que es una nación libre y que tenemos la bendición de poder ejercer
nuestro derecho de votar con responsabilidad de ciudadano civil y también ciudadano del reino, como decía ahora. Que votes como un hijo de Dios, orando, entérate, que estés enterado, no solo por la información que sale por las redes, a veces es verdadera, muchas veces no lo es, pero lee, consulta, pregunta y que estés bien informado para formar ese criterio a conciencia y que el Señor en su misericordia nos dirija y siga protegiendo a nuestra amada nación. Muchas gracias. Dios los guarde.